toca la parte científica, la prueba de que en la cima de Ginamar ocurrieron hechos gravísimos que se han intentado ocultar, que han tergiversado y que muchos han negado en complicidad con los crímenes. La voluntad de las asociaciones memorialistas, de la Asociación de Vecinos de Ginamar y de los que llevamos 50 años subiendo a la cima es que aflore la verdad. Y hoy entre nosotros tenemos las personas que empiezan a divulgar con metodología científica qué es lo que sucedió en la cima. Tenemos entre nosotros 3 técnicos del Cabildo, 2 expertos en arqueología, Javier Velasco, José Juan Guillén y Norberto Cabrera. Se me fue el apellido. Entonces, Norberto Cabrera es experto en trabajos verticales y los 2 primeros son arqueólogos. Ellos tienen una larga experiencia en excavaciones, precisamente con asuntos de la memoria histórica. Fueron los protagonistas de las excavaciones o de la investigación que se llevó a cabo tanto en el Pozo de las Llanas de las Brujas como en el de Tenoya, donde salieron pues más de 30 cuerpos, exactamente no recuerdo cuántos, pero 30 y pico restos humanos de ambos pozos, cuando también se negaba eso. Así que es el turno de ellos de explicar qué es lo que se ha hecho en la cima, si lo desean también por extensión lo que han hecho en los pozos tanto del Llano de las Brujas como de Tenoya, y el trabajo no solamente realizado, sino el que queda que realizar, que es más. Le cedo la palabra, en este caso, a Javier Velasco. Si quiere, se puede activar ese también. Yo me voy a levantar un poco. ¿Y este qué tal se oye? No, este no se oye, está apagado. Ahora sí, enciéndelo. Bueno, les decía de la importancia precisamente del trabajo arqueológico o de valernos de las herramientas que nos proporciona la arqueología para obtener toda aquella información que de forma fidedigna atestigue que se dieron esas circunstancias que se vienen denunciando durante hace mucho tiempo. Igual que hoy, este año se cumplen 50 años de las marchas organizadas a la cima de Ginamar, también se cumplen 25 años de la primera intervención arqueológica sistemática en una fosa común en España, que fue la fosa de Priaranzo en el León, donde se recuperaron los 13 de Priaranzo, conocidos como los 13 de Priaranzo, que por así decir marca el camino de todas las intervenciones que se hicieron a posteriori. Es cierto que en fechas anteriores hay recuperación de restos humanos también en diferentes contextos de la península, en el caso de La Palma también, pero es precisamente dar valor al trabajo sistemático científico de recuperación para que no quede ninguna duda sobre estos actos de vulneración de derechos humanos que se dieron en Canarias o en cualquier lugar donde se aplique esta metodología, en especial en la actualidad, donde estamos viviendo una vuelta al revisionismo histórico que está poniendo en duda que este tipo de acontecimientos pasaron, ¿no? Sí, o con el ratón mismo. Les voy a hacer una pequeña introducción. Perdonen si ya todo el mundo controla o conoce todos estos datos, pero sí que es cierto que es importante situarlo en un contexto general, como es el proceso de represión que se produjo en Canarias a partir del año 1936, que supuso no solamente me refiero a la represión más violenta, que supuso la desaparición de al menos 1 millar de personas en todo el archipiélago. Es cierto que existen diferencias en el número de personas que fueron desaparecidas y que fueron asesinadas extrajudicialmente en el caso de Canarias, pero hay un cierto consenso en situar en torno a 1 millar de personas, casi 500 por cada provincia, para fijar una cuantía del número de personas que fueron represaliadas extrajudicialmente, porque el número de fusilados alcanza un número de unos 120, 59 en el caso de Gran Canaria, algunos más en Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero sí que nos interesa tener presente que es, como en el resto del Estado,
una represión sistemática, organizada y perfectamente pautada, que tenía como objetivo prioritario la eliminación de todas aquellas personas que sabían significado en lo político, en lo social, en lo sindical. Es decir, no se trata de actos puntuales, sino se trata de una estrategia organizada, orquestada por el bando golpista. Desde este punto de vista también yo creo que es muy significativo, y ayer lo comentaba Pino, ¿no?, hablando de la desaparición de su padre, el mayor pico de represión que se produce en el caso de Gran Canaria coincide en los meses de marzo y abril de 1937, que es cuando desaparecen, entiéndame que es el eufemismo de asesinato de decenas de personas procedentes de diferentes lugares de Gran Canaria, especialmente del norte, de Agaete, de Gáldar, de Firgas, de Aruca, de otras zonas de Gran Canaria también, y que son asesinados y arrojados a diferentes lugares tratando de ocultarlos en cierta medida, las intervenciones arqueológicas que se han desarrollado en los últimos años en el caso del archipiélago, pues ya ven que la mayor parte de las actuaciones se localizan en el caso de Fuencaliente. En el caso hay algunos sondeos y algunas prospecciones que se han hecho en el caso de Tenerife, con algunos sondeos también en el cementerio de San Juan en La Laguna, pero la isla donde quizás se ha hecho no un mayor esfuerzo, sino se han obtenido mejores resultados es en el caso de Gran Canaria, donde por el momento se ha intervenido arqueológicamente en el pozo del Llano de la Bruja, en el pozo del barranco de Tenoya. En el cementerio de Vegeta sí hicieron unos sondeos, pero no dieron buenos resultados, y en la Cima Ginama, que se empezaron precisamente el año pasado y son los resultados que queremos presentarles en el día de hoy. En el caso de Fuencaliente, el trabajo se desarrolló en 2006-2007, fíjense que poco después de que se diera la primera exhumación científica en toda España, a raíz de la voluntad, como buena parte de las intervenciones que se han desarrollado en materia de memoria histórica en Canarias, ha sido a iniciativa y por la persistencia de las asociaciones memorialistas. En este caso, la Asociación de Memoria Histórica de La Palma trabajó en la búsqueda de testigos, identificó y localizó la fosa, y el Cabildo de La Palma, en este caso, se encargó de sufragar los trabajos de exhumación. En los trabajos de exhumación pues, se puso de manifiesto 3 fosas, una con 2 personas y otra 2 con 3 personas en cada caso, siempre hombres que presentaban signos evidentes de muerte violenta mediante golpes en la cabeza, además de otro tipo de evidencias que ponen de manifiesto la presencia de torturas y abusos previos al momento de la muerte de estas personas. Pasa, por favor. Los restos previamente, los familiares también habían procedido a una exhumación, pero fue una exhumación, además en colaboración con la Guardia Civil, que fue simplemente la extracción de huesos. Esos huesos se mandaron a Madrid, al anatómico forense, y se hizo un proceso de identificación por superposición de fotografías, que es un método que en la actualidad no se considera válido para la identificación, y de hecho se produjeron algunos errores, como se ha podido comprobar posteriormente con el ADN. Es muy probable que los restos de estas 13 personas, 8 de las cuales fueron documentadas arqueológicamente, correspondan a lo que se conocen como los 13 de Fuencaliente. Saben que además en La Palma tienen una semana de resistencia, que se mantienen fieles a la República frente al golpe de Estado, y estas 13 personas que son asesinadas y enterradas ahí en Fuencaliente tienen en común que se mantuvieron huidos durante cierto tiempo, y se asesina tanto a gente que se había significado, como les decía antes, política y sindicalmente, como a personas que simplemente les echaron una mano para subsistir hasta el momento en el que fueron detenidos o se entregaron en algún caso, ¿no? El caso de Gran Canaria yo creo que es también muy significativo, porque también con la existencia de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas y con la iniciativa entre otros, de Pino, de Balbina, de todo ese colectivo de personas, el primer paso fue poner de manifiesto la existencia de esos pozos y darles la mayor categoría de protección que contempla la Ley de Patrimonio Histórico, que es bienes de interés cultural. Con eso se sentaba la base de garantizar la conservación de esos espacios y que se pudiera intervenir. Y de hecho la primera intervención es en el pozo del Llano de la Bruja, en el año también 2008-2009, un proyecto
promovido por la Asociación de Memoria Histórica, financiado por el Gobierno de Canarias y que fue gestionado por el Ayuntamiento de Aruca. En el interior de este pozo, de unos 50 metros de profundidad, se recuperaron los restos de 24 personas, 24 hombres. En el caso de Gran Canaria, como en el caso de La Palma, son todos hombres los restos humanos que se han recuperado, porque en principio, que yo sepa, no hay constancia de mujeres que fueran asesinadas en este contexto de represión. Aparecen separados como en dos tandas, una de 10 individuos, la más reciente, que estaba encima de otra de 14 individuos, de 14 hombres, que presentaban signos evidentes de haber sido asesinados, además de haber sido maltratados y torturados. Muchos de ellos aparecen maniatados, es decir, que cumplen todos los requisitos de muertes extrajudiciales en un contexto de extrema violencia y que casan muy bien con otro tipo de contextos de fosas comunes identificadas en otras zonas del Estado español. El otro ejemplo es el del Pozo de Tenoya, intervenido algo más tarde, en este caso también por iniciativa de la Asociación de Memoria Histórica de Aruca, financiada en este caso por el Cabildo de Gran Canaria, un pozo con algo menos de profundidad. Y en este caso, a diferencia del Pozo de Tenoya, sí tenía agua y los restos aparecían en el fondo, pero aparecían completamente desarticulados. Creo que ahí tienen los restos donde aparecen restos humanos, indumentaria personal, pero todo completamente desarticulado porque por lo menos por lo que se pudo ver, parece que en un momento dado el fondo del pozo se hunde, se ponen unos travesaños para rellenar ese pozo y parece que en un momento dado se hunde y esos huesos caen junto con el resto del escombro y se produce ese proceso de desarticulación. Sin embargo, se recuperaron los restos de 18 personas, los 206 huesos aproximadamente de cada uno de los esqueletos se recuperaron, es decir, se recuperaron casi por completo. ¿Sí? Además, como les decía, no solamente aparecen los restos humanos, todos ellos, como les decía, hombres, tanto en el Pozo del Llano de la Bruja, salvo un caso que luego les comento, como en el caso del Pozo de Tenoya, todas las personas fueron asesinadas con disparos en la cabeza, con un disparo, con dos disparos, hasta 7 disparos se produce en un cráneo de una de las personas que fue asesinada en el Llano de la Bruja. Uno de los elementos significativos de estas intervenciones es que nos está permitiendo recuperar no solamente los restos humanos, sino nos está permitiendo recuperar una serie de materiales que ponen de manifiesto que sin duda, directamente asociados a los restos humanos con evidencias directas de muerte en un contexto de violencia extrema, aparecen localizados una serie de materiales que nos permiten fechar ese hecho y aparecen con unos materiales que nos permiten fijar en el tiempo con una cronología muy precisa para que no haya ninguna duda sobre las circunstancias de la muerte de estas personas ni el momento en el que fueron asesinadas, y todos los datos nos llevan a un mismo arco temporal entre 1936 y 1937. En el caso del Pozo de Tenoya, también en Aruca, también luego veremos que en el caso de las Imaginamas aparecen monedas, que son elementos que nos permiten hacer una datación muy precisa, igual que la numeración que aparece en la base o en el culo de los elementos de munición que aparecen en todos estos contextos, que nos permite situar no solamente en la fábrica, sino en el momento de fabricación de esa munición. Es decir, es importante que seamos capaces de proporcionar un conjunto de datos que avalen una narrativa que nos permita plantear ante ustedes, pero también ante un tribunal de justicia, ante una comisión de la verdad, que estas personas fueron asesinadas en un contexto concreto mediante una sistemática particular que es mediante disparos en la cabeza, la mayor parte de ellos a bocajarro. ¿Vale? Y eso es importante porque es el derecho a la verdad que tenemos toda la ciudadanía y el derecho a la verdad que tienen los familiares de las personas que fueron represaliadas en estos lugares. Fíjense, en el Pozo del Llano de la Bruja aparecen 24 años con un rango de edad que va desde los 20 hasta los 70 años, 23 de ellos con disparos en la cabeza. Uno de ellos no se pudo identificar el disparo en la cabeza porque presentaba un grado de fragmentación. Imagínense también una caída de 50 metros, ¿no? La velocidad que alcanza el cuerpo precipitándose de esa distancia es muy significativa y las fracturas son muy importantes.
Tampoco podemos descartar que algunas de las personas, como se ha planteado, como ustedes saben bien, en las Imaginamar, que fueron arrojados vivos, pero no, en principio todos parece que fueron todos asesinados mediante disparos en la cabeza. De los identificados, de los 38 identificados, no sé, de los 38 personas recuperadas, solamente se ha identificado a 16, es decir, nos falta no ADN arqueológico, sino lo que nos falta es el ADN de los familiares para poder cotejar qué personas fueron asesinadas en ese contexto de extrema violencia en los años 36, 37 en adelante. Uno de los identificados, que ayer lo comentaba Pino, ¿no? Fue José Sosa, que era el padre de Pino Sosa, que apareció, a diferencia de lo que en su familia se había mantenido, que pensaban que estaba en el pozo de Llano la Bruja, apareció en el pozo de Tenoya, y todavía queda, bueno, como ven, procedentes de Gala, de Aruca, de Firga, y en el caso de Tenoya solamente de Aruca. Nos falta mucha gente, nos faltan muchas más localizaciones, pero el trabajo que se ha llevado hasta el momento, pese a que sea todavía insuficiente, da por lo menos buenas esperanzas, da cierta esperanza que por lo menos va a haber posibilidades de identificar a parte de los desaparecidos que aún se encuentran en el resto de los pozos o en la cima de Ginebra. Y ya aquí ya se van a seguir interviniendo mis compañeros, pero fíjense que paradójicamente, si hay una fosa común en el sentido que proporciona el Tribunal Penal Internacional, donde existen los restos de 2 o más personas que han sido ocultadas en algún espacio y cuya muerte es el resultado de un asesinato extrajudicial, la fosa común más importante de Canarias, o la más conocida de Canarias, es la cima de Ginama, y la que más ha tardado en empezarse a trabajar de forma sistemática, ¿no? Pese a que, como ahora también comentará Pepe, llevamos hace mucho tiempo que se sabe que este es un lugar de memoria traumática, donde es necesario hacer todos los esfuerzos posibles por recuperar a todas aquellas personas que fueron asesinadas y arrojadas al interior de la cima. Buenas tardes. Bueno, como sabrán, mejor que yo incluso, las Imaginamar se encuentra aquí en el municipio de Telde, aquí a escaso ¿No se oye? Ay, perdón. Que como les comentaba, las Imaginamar se encuentra aquí en el municipio de Telde, como sabrán, a escasos 2 kilómetros de aquí, de donde estamos. Se trata de una estructura volcánica. Aquí tienen una imagen aérea, una estructura volcánica de las últimas fases, de las fases más recientes, eruptivas de Canarias. Aquí ven donde se encuentra, este espacio que ha sido desafortunadamente muy alterado por la intervención humana, canteras, extracción, etc. Aquí se pueden hacer más o menos, un camión, se pueden hacer más o menos la idea del tamaño que tiene la boca. Se trata de una chimenea volcánica que tiene más o menos 80 metros de profundidad. Ahí ven distintas imágenes del interior de la cima volcánica, de esta chimenea volcánica. Aquí tienen un plano antiguo, arcaico, que pueden ver como en la configuración de la chimenea, ¿no? Una estructura, como vieron antes, los pozos. Los pozos son estructuras artificiales que son totalmente verticales, y en el caso de la cima Ginama, pues no solo es mucho más profunda, sino que no es totalmente vertical, sino que tiene tramos que son verticales, otros en rampa, hasta llegar a esta zona inferior, que es un depósito de todos los sedimentos arrastrados. Se ha formado, digamos, por todo el arrastre, por todo lo que ha caído en el interior de este espacio, que, como les digo, que tiene un valor geológico excepcional, pero también tiene un valor cultural importante. Se trata de un lugar que ha estado ligado a la historia, a la memoria y a la identidad de esta isla.
eso ha llevado a su declaración como bien de interés cultural desde el año 1996, ¿no? Esa vinculación a la memoria, primero a unos episodios relacionados con la época prehispánica. Hay informaciones que sitúan en este lugar, algunos historiadores, algunos cronistas de la conquista, sitúan en la cima un episodio relacionado con el asesinato de 13 frailes mallorquines a finales del siglo XIV, que parece ser, no sabemos, que fueron arrojados al interior de la cima. Pero este valor histórico, esta vinculación con nuestra historia, lo es también por haber sido desafortunadamente un espacio que también la tradición oral ha vinculado las familias, los vecinos de la zona a asesinatos extrajudiciales producidos, como hablaba Xavi anteriormente, pues de manera casi inmediata al intento de golpe de Estado franquista y a la dura represión que se efectuó en la isla, sobre todo pues, a principios de 1937. Aquí pueden ver la declaración de bien de interés cultural, cómo está ligada por el texto a esa historia, cómo este fragmento ahí que dice: tristemente famosas las imaginaban, por donde se lanzaron al abismo a muchos dirigentes y afiliados a las organizaciones políticas republicanas. Entonces, un texto pues, de 1996. Algunos historiadores, como Sergio Villares, consideran este lugar como una de las fosas comunes, como uno de esos lugares de asesinatos extrajudiciales pues más importantes de las islas, casi, ¿no? Él habla, él estima, como pueden ver en ese reporte de periódico, que pueden haber unas 100 personas en el interior de la cima, cuestión que no hemos contrastado y que pues a medida que avancen los trabajos pues veremos si esas cifras son así o cuántas personas asesinadas pueden haber en el interior. Ya desde el año 36, perdón, desde los años 30, antes del 36, tenemos noticias de gente que accedió al interior de la chimenea volcánica, unos franceses en el año 30 y pico, pero sobre todo a partir de finales de los 60 y durante los años 70, pues comienzan a descender a la cima algunos grupos montañeros, algunas personas de estos grupos de montaña, como Jesús Cantero, que está aquí, pues podrá comentarnos algunas cuestiones al respecto, y ya ellos ponían de relieve la existencia de restos humanos en el interior de la cima que estaban asociados o que podían haber estado asociados a estos crímenes que habían sido anteriormente pues, denunciados pues, por familias y por vecinos, ¿no? Encontraban además, pues hacían referencia a elementos vinculados a estos esqueletos como zapatos, botas, etc. En el año 77, después de la muerte del dictador, Francisco Franco pues accede al interior de la cima de Ginama, un equipo de periodistas de interview junto con algunos montañeros, y ponen en evidencia la existencia de esos restos humanos, e incluso pues se extraen algunos de ellos, ¿no? Se trajeron huesos, no solo humanos, pero entre los que había huesos humanos. Esta bajada pues significa pues sacar a la luz a nivel nacional los sucesos ocurridos en Gran Canaria en el año
76, como pueden ver, con títulos tan elocuentes. Fue portada durante 2 meses seguidos en el verano del 77 en la revista Interview, en esas portadas que pueden ver arriba, y títulos tan elocuentes como Ginama, la cima de los caídos, Matanza de Rojos en Canarias, Ginama, la cima de los caídos, el cementerio político Guanche. O sea, estaba poniendo en evidencia de manera clara los sucesos que habían ocurrido ahí en el año 37. Aquí pueden ver un periódico del año 77, 2 años después, ¿no? que empezara a celebrarse esa subida, ese homenaje a la cima de Ginamar, que ayer vieron en el documental, y que se cumplen esos 50 años, y la extracción de estos restos humanos no era tanto con la intención de recuperar los individuos que había dentro, puesto que eso se daba como una operación como muy difícil en ese momento, pero sí que se trataba de evidenciar, ¿no?, que en esa zona, o sea, sacar evidencia, sacar testimonios materiales que pusieran sobre la mesa eso, la perpetración de esos crímenes de lesa humanidad, ¿no?, y la reivindicación de la cima como un lugar de memoria. En el año 2005, el antropólogo Francisco Echevarría entra para la realización de un documental y hace una inspección, y como ven en ese artículo, habla también de algunos restos humanos en el interior de la cima. Aquí los están fotografiando, los están analizando, y también comenta, hace un pequeño plano de la cima, y comenta que esos restos humanos fueron recogidos por miembros de la Guardia Civil. La Guardia Civil entró en alguna ocasión, fruto de la desaparición de algunas personas, como el caso de Jeremy o Sara, pues entraron al interior de la cima y recuperaron esos restos humanos que se encuentran en la actualidad custodiados en el Museo Canario. De esos restos, Sara Guerra realizó entre el año 2022 y 2023 un trabajo de fin de máster, y analizados los restos humanos, plantea que pertenecen a un número mínimo de 5 individuos, y pone en evidencia la existencia de lesiones, como pueden ver en este cráneo, que son compatibles con heridas de muerte de bala que ocasionarían probablemente la muerte de estas personas. En el año 2022, el Cabildo de Gran Canaria pues, se plantea la realización de trabajo en la cima como, digamos, una de sus líneas fundamentales en materia de memoria democrática, y con los objetivos pues, de tratar de hacer una valoración del interior de la cima. Salvo la entrada de Francisco Echevarría, no habían entrado especialistas en analizar pues, el contexto en el que se encontraban esos restos, y si existían más restos en el interior, ¿no? Por tanto, era necesario hacer una valoración, ¿no?, del estado interior, comprobar si efectivamente existían más restos humanos o no, y su relación pues, con la represión franquista, y analizar el estado de conservación de estos restos, y plantear la viabilidad, en el caso de que existieran restos, de poder realizar intervenciones arqueológicas, con metodología arqueológica, pues para poder recuperar los restos de las personas allí asesinadas y establecer una estrategia de trabajo y tratar de esclarecer pues, los hechos ocurridos en el interior y en el exterior de este lugar. Así realizamos una primera valoración en el año 2002, dadas las dificultades para acceder al interior de la cima, tuvimos que hacerlo
pues con la colaboración del consorcio de bomberos, accedimos al interior de la cima, comprobamos el estado, que como pueden ver, el estado en el interior, la verdad es que es desolador, ¿no? Cómo se ha convertido este espacio, cómo se convirtió este espacio de memoria en un lugar, pues, de vertedero, de desechos, de escombros de todo tipo. Aquí pueden ver restos incluso de un coche, restos de motos, pues todo lo que se puedan imaginar, restos de animales, ¿no? Comprobamos pues ese mal estado, ¿no?, en el que se encontraba, pero pudimos localizar un resto humano, porque era un fragmento pequeño ¿no, Xavi? de un fémur, pues que había la posibilidad a la existencia de más restos. Así planteamos dentro de la estrategia, pues realizar, como se había realizado también en el exterior del Pozo del Llano de la Bruja, realizar una prospección en el exterior, a ver si podríamos localizar evidencias, ¿no?, que nos pudieran dar pistas acerca de los hechos ahí acaecidos. Entonces hicimos una prospección en el exterior, en la zona donde podíamos intuir que se pudieron haber realizado esos asesinatos, a ver si podíamos localizar los restos de castillos, de vainas. Así pues usamos los detectores de metales. No tuvimos ningún resultado con esa intervención, y en el año 2023, en el año 2024 realizamos otro descenso al interior de la cima, y esta vez acompañado no del consorcio de bomberos, sino de Norberto, de su equipo, y pudimos realizar pues una prospección en el interior. Así hicimos un análisis mucho más meticuloso y pudimos pues plantear la realización de sondeos arqueológicos en zonas donde vimos que había mayor acumulación de restos humanos. Esta vez sí que localizamos un mayor número de restos humanos, y en función de la localización de los mismos, pues planteamos los sondeos de los que le hablaremos ahora a continuación. Le dejo la palabra a Norbert para que explique los trabajos de seguridad, pues que también nos lo pudimos plantear pues a partir de esa primera visita que realizamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, cuando ya el capítulo requiere de los servicios, el año anterior al 2024 realizamos la prospección por el perímetro de la cima, y al posterior pues ya surgió la posibilidad del cartel para, como decía Pepe, para las evidencias de restos humanos. Entonces lo primero que hicimos fue hacer un replanteo. Hacer un replanteo de hacer toda la instalación pues nueva, ¿no? O sea, una instalación reglada, acorde a los trabajos que íbamos a hacer, y en la cual pues es muy importante valorar todo el entorno, porque no deja de ser un sitio bastante peligroso, ¿no? Que no es trabajar en un llano, en un coche a 20 metros, sino estamos de recorrido de cuerda, son 100 metros hasta llegar al final del talud, y tuvimos que replantear todo, hacer un pequeño estudio de todas las cosas que podían pasar, con lo cual pues realizamos un poco para que entiendan dónde están las X, estas son los descensos, y lo planteamos de manera que podamos pasar siempre 2 personas simultáneamente, y aparte con la línea roja, no sé si se intuye, hay una línea roja, es la línea de rescate. En caso de que hubiera un percance, cualquier contratiempo, pues tener preparada la posibilidad de evacuar tanto a ellos como a nosotros. Cuenta que ahí dentro una torcedura de tobillo ya implica un problema serio que puede implicar, pues, si de manera natural los 6 que estábamos trabajando tardábamos 2 horas en subir, porque teníamos que reservar los espacios para
una caída de una piedra, cualquier cosa que se moviera, pues tenemos que estar siempre refugiados, porque cualquier piedra que venga de arriba iba a pasar siempre en la zona. Entonces, un lugar bastante complicado y bueno, pero lo incluyen bien las distancias en metros, que es bastante, con los croquis originales que hay de 40 años atrás, pues son bastante acertados esos primeros croquis que se hicieron. Pero para que se hagan una idea, hay unas fotos por ahí como recreaba de un edificio de 20 plantas o algo así. No es tan vertical, sino salvo esta zona. Hay una parte que tiene como una caída de 20 metros. Y aquí, pues, bueno, hay fotos de toda lo que es la preparación de la cabecera. Tenemos que poner bastantes anclajes en el suelo para repartir las cargas y llevarlas ya donde empieza la verticalidad. Y también meter de lado a lado una línea, un cable de acero para poder salir mucho más cómodo. En caso de evacuación, pues fue mucho más fácil. Pues, si bien extraer material, que se empezaba a traer material, o facilitarle a los técnicos pues, el ascenso, ¿no? En otras fotos, un poco preparando tanto a Xavi como a Pepe, no sale ahí la foto, pero bueno, por la mañana preparando todo el material. Y en esta imagen, pues bueno, quizás sea la imagen más espectacular a la hora de descender, porque sí que la mayor parte del recorrido es por una especie de terraplén, excepto esa parte que sí que cae al vacío aproximadamente unos 20 metros. Los sondeos arqueológicos los planteamos dos sondeos, ahí pueden ver un esquema de la cima, y ese terraplén, ese cono de Rubio, que es este donde están viendo, esa parte final que tiene unos 17 metros de altura, una pendiente como ven muy pronunciada, y decidimos plantear dos sondeos, uno en la zona inferior, que es el sondeo más grande, porque es donde precisamente localizamos el mayor número de restos humanos, y otro sondeo más pequeño en la zona superior, porque intuíamos que ahí podían producirse las caídas, ¿no? Viendo por la presencia de la basura y tal, pues intuíamos que en esa zona podía sería la zona donde naturalmente caerían los cuerpos alojados al interior. Comenzamos pues quitando la basura de las zonas donde íbamos a intervenir. Aquí hemos de decir que no sacamos nada, ni basura, ni tierra, ni piedra del interior de la cima, porque ven que es una labor muy compleja, ¿no? Tanto descender como sobre todo ascender es una labor muy complicada, y entonces sacar cualquier tipo de elemento es bastante complicado, y nos restaba mucho tiempo, el poco que teníamos. Estos sondeos los realizamos en 6 días, ¿no? Entre los meses de octubre y noviembre del año pasado, y comenzamos la realización de los sondeos. Aquí pueden ver dónde está el sondeo de mayores dimensiones, alrededor de 6 metros o así, casi, no llegaba al final del todo, pero casi en la zona, en la parte más baja de esa rampa. Aquí pueden ver una imagen pues, más cercana de ese proceso de excavación, y los restos humanos los comenzamos a localizar más o menos a una altura, a una profundidad de metro o metro y medio. O sea, había que quitar muchísima tierra, muchísima basura, muchísimos elementos que habían cubierto. Si en los años 60 o los años 70 esos restos humanos estaban en superficie casi, pues ese tiempo que ha pasado y esa cantidad de volumen de materiales depositados en el interior ha hecho que se cubran bastante, y que los comencemos a localizar más o menos a un metro y medio de profundidad. Así que pueden ver la cantidad de ensayo que hay que dar ahí para llegar hasta la zona donde finalmente localizamos los restos humanos.
localizamos una gran cantidad de restos humanos que no se encontraban articulados. Los restos aparecen dispersos precisamente porque seguramente la descomposición se produce en vacío, y la erosión, la pendiente, pues va arrastrando esos restos, esa cantidad de restos al interior, a la zona más baja. Ahí pueden ver distintos restos humanos. Me pareció una cantidad abundante. Estimamos más o menos un número mínimo de individuos de unos 4, y ya en los trabajos de campo pues se evidencian algunas lesiones que son compatibles pues con armas de fuego, con disparos en la cabeza. Aparte de los restos humanos, pues asociados a los mismos, pues comenzamos a localizar pues otros elementos, como vieron, pues parecidos a los que localizamos en otros contextos, como los pozos de Aroca, o sea, efectos personales, zapatos, peines, creo, bueno, aquí pueden ver peines, como les comentaba antes Xavi, eso es una cartera y una moneda de Alfonso XIII, que era una moneda al uso en la Segunda República, y por lo tanto tenemos elementos que sellan totalmente este evento, pero también localizamos pues la presencia de casquillos, de vainas, que digamos que dejan bastante claro que los hechos sucedidos aquí y la sistemática, ¿no? O sea, estamos en un caso similar al de los pozos. En el exterior de los pozos aparece muy poco material. En algún caso, en el pozo del Llano de la Bruja, sí localizamos los casquillos, pero la dinámica, ¿no?, de los victimarios, de los asesinos, era limpiar, ¿no?, las zonas exteriores y desaparecer las pruebas, pues las pruebas las desaparecían junto con los restos. O sea, tiraban los casquillos al interior del pozo. Saben que los casquillos no los proyectan las armas, sino que se quedan en ellas y luego se sellan junto a lo que se dispara. Y aquí tenemos casquillos de las armas utilizadas en ese momento y calibres semejantes a los que aparecen pues, en los pozos de Aruca, como balas, casquillos de fusiles de Mauser o casquillos de 9 milímetros cortos, que eran armas al uso en los momentos en los que se produjeron estos asesinatos. Como les comentaba, localizamos una cantidad abundante de restos. Aquí los pueden ver en la zona de trabajo, ya una vez sacados de la cima. Y como les comentaba, estamos hablando de alrededor de 5 individuos. Aquí con el equipo de Pestana, pues, viendo el material, pues, para tratar de ver la posibilidad de realizar los análisis genéticos. Y en la actualidad, pues, estamos se están restaurando los materiales asociados a estos individuos, y estamos preparando pues una nueva campaña para comenzarla ahora en breve, probablemente a principios de diciembre, donde una vez finalizada pues comenzaremos a fondo tanto el estudio antropológico de los restos humanos, como la posibilidad pues, de analizar los restos, extraer ADN y de poder cotejarlo pues, para tratar de individualizar y tratar de localizar a los familiares de estas personas alojadas al interior de la cima. Sin más, bueno, cualquier cuestión, hablamos ahora, debatimos, y no sé si Sabio, ¿no?, tiene alguna cuestión que apuntar, pero bueno, creo que podemos abrir un turno de palabras y de debate.